Qué privilegio una vez más, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, poderles saludar. Alabo al Señor cada día que tengo la oportunidad y el privilegio de junto con ustedes estudiar la palabra de Dios. Alabo también al Señor como lo hago todos los días, porque no me canso de hacerlo, por este plan precioso de Reavivados por su palabra, que nos permite todos los días unirnos como pueblo para extraer del mismo capítulo las lecciones que Dios ha programado, darnos las bendiciones que el Señor ha prometido derramarnos y fortalecer en nosotros entonces el gozo de la experiencia de la salvación. Así que como todos los días, una vez más, te desafío, mi hermano, te desafío, mi hermana, para que tomemos la palabra de Dios y juntos estudiemos el capítulo correspondiente para el día de hoy. Estamos llegando al capítulo número 3 del Evangelio según San Lucas, y en este capítulo vamos a encontrar tanto el inicio del Evangelio o de la predicación de Juan el Bautista como del ministerio de Cristo Jesús. Miren que Lucas nos dice que fue en el año 15 de Tiberio César, era Pilato el gobernador de Judea, Herodes el tetrarca de Galilea, y los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás para ese momento. Me gozo, me gusta, me emociona, porque Lucas es cuidadoso de los detalles. Lucas es cuidadoso de los eventos y los enmarca muy bien para que no exista duda en la mente de nadie. Él está diciendo, ¿cuándo es que esto ocurrió? Ocurrió en el 15º año de Tiberio César, cuando Pilatos, Herodes, Anás y Caifás tenían entonces los cuatro cierta influencia gubernamental, tanto religiosa como política, en el área donde el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Cristo Jesús se iba a desarrollar. Aquí vamos a encontrar que Lucas dice que vino palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto. Él empieza a predicar para preparar el camino del Señor. Y la predicación de Juan a un primer momento pareciera dura, a un primer momento pareciera una predicación que insulta, que veja, pero no, todo lo contrario. Juan aunque está usando palabras fuertes y está teniendo un sermón muy firme, una predicación muy firme, un mensaje contundente, lo está haciendo en el amor del Señor, para que todo el mundo se sienta atraído por Dios. Y vamos a darnos cuenta por el resultado. Mira lo que ocurre, mira quienes preguntan, mira quienes se acercan para aclarar sus dudas y entregar su vida entonces a la salvación. Dice que Juan el Bautista les predicaba diciendo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, Juan le está diciendo, ¿quién les enseñó a ustedes a disimular su pecado, a esconderlo? Alguien les está diciendo que no se preocupen cómo vivan, que no va a pasar nada. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y en el tiempo de Juan, uno de los argumentos que usaban los israelitas para vivir su vida cómodamente, espiritualmente hablando, para vivir su vida sin mayores preocupaciones en el área espiritual, era que se creían automáticamente salvos por ser hijos de Abraham, por ser descendiente del amigo directo de Dios, del Padre de la fe. Así que como ellos eran descendientes de Abraham, ellos creían que no pasaba nada. Y Juan el Bautista le dice, miren, tengan cuidado, porque ustedes se argumentan que tienen a Abraham como padre, y eso no les evita nada, eso no les va a cuidar, eso no les va a librar del juicio si no toman su propia decisión por el Señor. Porque saben algo, el Señor puede hacer de estas piedras, puedes tomar de estas piedras hijos de Abraham. Y por eso el apóstol Pablo, después desarrollando la teología del Israel espiritual, la teología de la iglesia como el pueblo elegido por Dios
en sustitución de Israel, habla de que los hijos de Abraham son aquellos que por la fe obedecen igual que Abraham. Así que nosotros podemos correr hoy en día el mismo riesgo. Pensar que pertenecemos a la iglesia verdadera, que tenemos el conocimiento verdadero, que estamos dentro del pueblo que el Señor llamó para este último tiempo, el pueblo profético, la iglesia adventista del séptimo día, que tiene un papel profético en la historia y en el tiempo, y creernos que eso nos hace salvos. No, porque definitivamente salvos serán aquellos que se aferren al Señor y acepten su promesa de salvación. Y cuando lo aceptan, entonces son escritos en el libro de la vida y tendrán la victoria cuando Jesús venga. Juan le dice, el hacha está puesta en la raíz. El hacha está puesta ya para cortar los árboles inútiles. Y dice la palabra de Dios que la gente se le acercaba y entonces le pregunta, ¿qué hacemos? Mira qué interesante, porque cuando uno predica la palabra debe haber reacción. Si uno predica la palabra y no hay reacción, algo está ocurriendo. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle ayuda al Señor. Quizás estamos predicando sin el poder del Espíritu Santo. Pero cuando lo hacemos en el nombre de Dios, en el poder del Espíritu Santo, cada vez que predicamos la palabra hay una reacción. Y dice la palabra de Dios que la gente se le acercaba a Juan preguntándole qué hacemos. Y Juan entonces empieza a hablar del evangelio práctico. Si alguien tiene 2 túnicas, busque al que no tiene ninguna, sustitúyalo. No puedes decirte cristiano mientras tú estás viviendo bien, cómodo, y a tu alrededor hay personas sufriendo. Comparte lo que tienes, igual los que tienen que comer, busquen quien no tiene que comer y denle. Dice la Biblia que también se le acercaban los publicanos. Oiga, los más odiados de los judíos se le acercaban. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Juan le decía, no cobren más de lo debido. Aquí hay 2 lecciones interesantes que quiero sacar. Hay 2 lecciones para mí que aprendo en esta mañana, que quiero asimilar y que le pido al Señor que me ayude a practicar. Oigan la primera lección. Oigan lo primero que quiero argumentar. Juan pudo haberle dicho a los publicanos, no trabajen para Roma, no cobren impuestos, esos son unos ladrones, ese gobierno no sirve para nada, ese gobierno son unos miserables. Pero la palabra de Dios dice que Juan solo le dijo a los publicanos, cobren lo que es justo, no excedan. Recuerdan que ellos tenían derecho de cobrar lo que les viniera en gana. Daban lo que correspondía al César, al tributo del César, y lo demás lo agarraban para ellos. Se enriquecían ilícitamente. Pero Juan no condena al gobierno, no condena su trabajo, simplemente les dice no cobren más de lo permitido. En otras palabras, mientras estamos en esta tierra y mientras las leyes del gobierno no choquen con las leyes de Dios, nosotros estamos llamados a obedecerla. Nosotros estamos llamados a obedecerlas también a ella y a mostrarnos como obedientes a las leyes de los hombres. Repito, mientras esas leyes no choquen con la ley de Dios. Hay algunos que se abrazan del cristianismo o se escudan del cristianismo para desobedecer la ley de los hombres, para desobedecer lo que está escrito en la constitución del país. Y mientras lo que está escrito en la constitución del país no choque con los principios de Dios, tú y yo estamos llamados a obedecer. Una segunda lección que saco de los publicanos es la misma que voy a sacar con los soldados. Los soldados también se le acercaron, los soldados romanos. Mira que se acercan dos tipos de gentes odiados por los judíos, por los israelitas. Y estos soldados le preguntan a Juan, ¿y nosotros qué hacemos? Igual le dicen, no extorsionen, no levanten calumnia contra nadie. Es decir, cumplan el trabajo con todo el respeto y con toda la honradez posible.
pero nos damos cuenta que el Evangelio alcanza a todas las clases. El Evangelio es para ser predicado a aquellos que están en mayor rebeldía contra Dios. A veces nosotros predicamos un evangelio mentiroso. Queremos que el evangelio alcance a los pecadores, pero nosotros decidimos no predicar a los pecadores, sino a los que creemos mejorcitos. A veces decimos, no, ese es imposible que acepte, ese su tipo es un animal, ese tipo es una bestia, ese tipo no sirve para nada, esa persona está en lo peor, ¿para qué predicarle? ¿Para qué perder tiempo? Aquí nos vamos a dar cuenta. La predicación de Juan el Bautista, llena del Espíritu Santo, atraía a los publicanos y a los soldados, y ellos también venían a hacer pacto con Dios. La gente que está escuchando a Juan se admira de su doctrina, se admira de su predicación. Recuerden que está con Juan terminando una sequía de 400 años de profecía. Durante 400 años no había aparecido un profeta allí en la tierra de Israel, desde Malaquías, que fue el último profeta reconocido por Dios. Así que la gente viene emocionada a escuchar, y algunos pensaban que él era el Mesías. Así que Juan aclara la situación. Admiro la humildad de Juan para reconocer su puesto, para reconocer su posición delante de la obra que tenía por delante. Él dice, yo no soy el Mesías, yo realmente les bautizo con agua, pero viene detrás de mí uno que les bautizará en Espíritu Santo y fuego, es decir, vendrá Cristo Jesús. Vamos a encontrar aquí el encarcelamiento de Juan también. Juan es encarcelado por causa de Herodías, mujer del hermano de Herodes, que Herodes ha tomado para sí. Y Juan censura a Herodes, le recrimina, le dice que está incorrecto lo que está haciendo, y entonces termina encarcelado. Y adelante encontramos entonces el bautismo. Por supuesto que en forma cronológica debiera ser el bautismo primero antes que el encarcelamiento de Juan. No da muchos detalles Lucas acerca del bautismo de Juan. Simplemente repite lo que ya Mateo más ampliamente ha dicho, y Marcos también, de que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, el Padre habló desde los cielos. Y luego entonces nos va a decir Lucas que Jesús era de alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio, es decir, cuando fue bautizado y comienza su ministerio público, y va a darnos su genealogía. A diferencia de la de Mateo, la genealogía que presenta Lucas va a llegar hasta Adán, y va a presentar a Adán como hijo de Dios, bendito sea el Señor. Ahora, hay otra diferencia también en esta genealogía que es bueno mirar y aclarar. Dice en Lucas, era hijo de José según se creía, hijo, y ahí brinca a una genealogía diferente. Hay varias posiciones con respecto a esta. Yo me inclino por la que va a decir que María también descendía de David. También era descendiente del rey David. Y como era descendiente del rey David, por supuesto no era por el lado de Salomón, no era por el lado de la monarquía, pero sí por otro hijo del rey. Y Lucas va a presentar la genealogía desde el lado de María, desde el lado de la mamá. Mateo lo hace desde el lado de José. De hecho, Lucas presenta el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de María, y Mateo, si usted lo lee, lo va a presentar desde la perspectiva de José. Aquí encontramos entonces no una contradicción, no hay tal cosa como una contradicción, sino una forma de presentar la misma verdad. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre eterno, queremos en esta hora agradecerte porque Cristo vino y tuvo un ministerio activo en esta tierra en favor de los pecadores. Por favor, Padre, al igual que aquellos que se acercaban a Juan el Bautista,
Hoy queremos escuchar de tu parte qué tenemos que hacer, qué debemos cambiar, qué debe ser diferente en nuestras vidas. Permítenos oír tu voz y aceptar tu voluntad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, hermanos, un privilegio para mí. Tengan todos un lindo día.